¿Cómo están? ¿Qué ¿Todo tal, bien? Pedro? ¿Todo ok? ¿Qué tal, Carlos Alberto, Naín, Sebastián, Ana Hermosa? Qué bonito nombre. Lisette, Tuanamá, Fatama. Oye, ¿qué tal nombre? Nicolás Porras, Juan David, Omar, Ana Belén, Rubén y demás. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Oye, eso antes éramos veintitantos, ahora somos 19. ¿Qué pasó? ¿Han faltado? ¿Están en otra vida? ¿Están en cuarentena? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ah, recién están ingresando algunos. Ah, ya. Ah, ya. Esa era la situación. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás, Bueno, Fatama? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jacob. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes. buenas tardes, ¿Listo? profe. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Oye, en una nueva cuarentena, ¿qué te parece? Qué terrible, ¿ah? Vamos a ver si este país soporta No sé, económicamente profe, una voy a morir, cuarentena más. creo. Sí, bueno, lo que el gobierno no piensa es pues en las personas de a pie, ¿no? Recordar que la economía en el Perú, y eso te lo voy a saber muy bien por tu curso de economía, el 70% de la economía del PBI que mueve este país es la economía informal. Lamentablemente, pues la economía informal. Y estos actores sociales de la economía informal van a acabar con esta cuarentena, pero ¿de dónde van a abastecerse? 15 días. Hay personas que del día a día que trabajan reciben dinero para sustentar sus alimentos y necesidades. ¿Para de dónde van a dar? Dice que va a haber un bono, vamos a ver, pero esto de los bonos también ha tenido un manejo político, ha tenido arreglos. Si se ha visto en noticieros que El hasta Perú hijos de está alcaldes perdiendo mucho, o profe. congresistas reciban el bono, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y lo más probable, como se programa, es que va a ser lo mismo que Vizcarra. Vizcarra decía 20 días de cuarentena, después la alargaba 20 días más, 30 días más, y lo más probable que se hacía. O sea, supuestamente el 14 de febrero, en la cual tú tienes cita con tu enamorado o enamorado, acaba la cuarentena, pero ni te creas, ¿ah? Quizás se prolongue hasta fin del mes de febrero. Entonces, vamos a ver cómo se pinta el panorama, pues. Y esperemos que la economía no colapse, porque si esto colapsa, prácticamente los sectores más necesitados en este país van a ser los más golpeados, ¿no? ¿Ya? Muy bien, a ver, el día de hoy vamos a ver qué tema, a ver, por el amor de Dios. Así es. Fatama dice toda la cuestión de la unidad del amor será por virtual. Y dice, bueno, ¿qué nos podemos hacer, no? Bueno, hoy yo conozco jóvenes que se enamoran por WhatsApp, terminan por WhatsApp, se reconcilian por WhatsApp. Bueno, qué terrible, ¿no? En mis épocas no era así, ¿no? Uday, Era Facebook. Entonces, online, ¿no? No sé, bueno, los tiempos van cambiando, pues, y también hay que adaptarnos a ello. Bueno, estos mecanismos de clases interactivas tienen una ventaja que nos permite comunicarnos, pero tiene una desventaja, una gran desventaja llamada lo que es la socialización. Y acá termino. Sugiero que tú veas los videos de una gran psicóloga en Chile llamada Pilar Sordo. Oye, Pilar Sordo, acerca del Facebook, de los Twitters, de lo que viene a ser las redes sociales, le da duro. Dice que es un elemento que, si bien es cierto, nos ha permitido unir en esta situación, pero también es un elemento que no permite la asociación. Muchas personas no saben conversar, no saben hablar, porque quieren comunicarse tras de un coordenador, tras de una máquina, y eso dificulta pues nuestras actividades sociales. Y recordar que históricamente somos seres sociales. Entonces, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, empezamos entonces. A ver, jaja, tu caso, tu anama. Bueno, pues habrá que adaptarse. Bien, a ver, según tu temario, lo que hemos visto en el portal, en la página en la cual, ¿qué tema vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a hacer 3 temas en uno, ¿ah? Ya que bravo soy, ¿ah? ¿Cuáles son los temas que vamos a ver, mi estimado jovencito? A ver, dime, vamos, mencióname. ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? Por el amor de Dios, ¿han visto su material? ¿Me estás escuchando, papito lindo? ¿Escuchando? ¿Me estás oyendo? Sí, ¿no? Háblame. Ya. ¿Cuál es el... Por el amor de Dios. ¿Cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy? Mira, el día de hoy vamos a ver lo que es... A ver, vamos. Claro, muy bien. feudalismo. El feudalismo. Vamos a hacer la Feudalismo. característica. Y aparte del feudalismo, vamos a empezar con lo que es el capitalismo. Recuerda,
Recuerda cuando vimos la primera clase, división científica de la historia. Decíamos que la historia científicamente se divide en modos de producción, establecidos por mi amigo, el señor Carlos Marx, y hablaba que eran cuáles, se recuerda, comunidad primitiva, luego que venía esclavismo, lo que le decía el esclavismo, Feudalismo. feudalismo y capitalismo. Entonces, hoy vamos a ver el feudalismo y también, de paso, el capitalismo y las características esenciales. Entonces, sin más preámbulos, nos vamos aquí. Ya. Listo, ¿te llega el material? Habla, ¿te llegó? Ya lo No, descargué sí, rápidamente. profe. Sí, sí. Lo descargué rápidamente porque siempre me pasa que quiero descargarlo y que se traba esto. Y Auriki, muy bien, chévere, mi estimado. Vamos a ver lo que es el feudalismo. Oye, tú me caes, ¿ah? Te pareces a mí cuando eras joven. ¿Ya? Sí. Muy bien, a ver. Ajá. Vamos a ver los ¿Ustedes cómo le objetivos. dicen? Ah, Sí, a mí. sí, en quechua, ¿cómo le dicen? Oye, Ari, no, no sé mi cómo le dicen abuela ahorita. me decía supay, tojro supay, umasapa me decía. Supay supongo que es demonio, no tojro es muchacho, umasapa cabeza grande me decía. Bueno, de niño era terrible yo. Si no te voy a contar las que le he hecho pasar a mi abuela, la que me ha criado. ¿Ya? A ver, ¿qué es el feudalismo? Vamos a ver acá. A ver, un momentito, voy a aceptar a dos compañeras y dos compañeros que están acá. Muy bien, ya, listo. Muy bien. El feudalismo es el tercer sistema económico productivo. Es el tercer sistema económico social, después del esclavismo y de lo que es la comunidad primitiva. ¿Ya? ¿Cuáles las características? A ver, dice, es un sistema económico, político e ideológico. Se desarrolló entre los siglos IX a los siglos XIII, donde se consolida dicho sistema. A ver, si yo digo siglo IX, mi estimado jovencito, ¿a qué año se refiere siglo IX? Siglo IX. ¿A qué año se refiere, papito lindo? Vamos, activa. A los años 800, pues claro, los años 800. Y si yo digo siglo XIII, ¿a qué año se refiere? Recuerda, siempre son 100 años antes. Siglo XIII años, 1200. Ahora observa acá. El feudalismo se va a desarrollar a nivel mundial, pero va a tener características básicas. Ajá, muy bien, Milagritos Casa. Muy bien. Claro, va a tener que... Por ejemplo, en Arabia Saudita se va a desarrollar el esclavismo con los famosos emiratos. En Japón, la característica del feudalismo se va a llevar el shogunato o los shogunes, los grandes señores feudales. En España van a estar las encomiendas. Recordar que era la encomienda, lo hemos visto en la clase anterior, que era la encomienda. Era un sistema en el cual el español le adjuntaba un conjunto de tierras y a cambio tenía a un grupo de indígenas que debía adoctrinarlos, convertirlos a la religión católica. Pero ¿qué hizo el español? Abusó de su poder, explotó la fuerza de los indígenas. Y en el Perú, el feudalismo se va a llamar gamonalismo. Oye, mira, en Europa, este feudalismo entra en crisis entre el siglo XIV y siglo XV. Pero en el Perú, escúchame, en el Perú, las características feudales estuvieron vigentes hasta los años 1970. ¿Esto qué quiere decir? Que en un sistema económico, en un país, pueden convivir, escúchame bien, pueden convivir elementos de un modo de producción decadente y un modo de producción que está emergente. En el Perú, en el siglo pasado, convivía características del modo de producción feudal y características del modo de producción capitalista. Eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso que en el Perú se llamó el gamonalismo, los grandes hacendados, hasta los años 1968, en la cual un poco que se resquebraja esto cuando llega al poder el señor Juan Velasco Alvarado y lleva a cabo la reforma agraria. Si tú recuerdas, antes del año 68, había en el Perú hacendados, personas que tenían haciendas que eran inmensas hectáreas de terrenos agrícolas, donde expropiaban a los campesinos y donde abusaban de su fuerza de poder, de su fuerza laboral, perdón. Entonces, ello hay que tomarlo en cuenta. Oye, imagínate, eso explica el grado de atraso económico del Perú.
Mira, el feudalismo en otros países estaba superado siglos atrás, pero en el Perú había aún elementos feudales, hasta el año 1968. ¿Ya? Muy bien. El origen, ahí está, pues mira, para rastrear el origen del feudalismo, hay que entender al máximo representante del esclavismo en Occidente. Recuerda, ¿qué imperio representó la máxima consolidación del esclavismo en Occidente? Se desarrolló en el país de Italia y luego conquistó gran parte de Europa, el norte de África, Medio Oriente. ¿De qué imperio me refiero? Ya lo hemos visto, ¿eh? Tuvo como núcleo Italia. ¿Qué imperio es? A ver, por el chat. Claro, muy bien, Milagritos Casas, el imperio romano. ¿Y el imperio romano entró en crisis? Claro que entró en crisis. Producto de las invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras aceleraron la crisis, la decadencia, la rebelión de esclavos que generó el imperio romano. Y una de sus crisis fue el colonato. ¿Qué va a ser el colonato? En la cual los esclavistas, a los esclavos que ya muchos eran libres, que se habían independizado y demás, les daba tierras para que trabajaran y ejercieran un pago de tributo a estos dueños. El colonato va a ser el inicio de lo que viene a ser el feudalismo, o el antecedente del feudalismo. Entonces, no te olvides, ¿eh? El colonato es el antecedente del feudalismo. Aquí tenemos, recuerda que se produce la desintegración del Imperio Carolingio. A ver, el Imperio Carolingio, ¿en qué país tuvo su núcleo? De Europa. Tema que hemos visto la semana pasada. A ver, contéstame. ¿En qué país de Europa tiene su núcleo el Imperio Carolingio? Con Carlomagno, Roma, su más grande. Roma. Roma. País, hija. Inglaterra. No, por el amor de Dios, no hagas que acabe, concluya la clase. Oye, ¿qué te pasa? Vamos. Por el amor de Dios. Oye, una más y reviento mi pantalla, por el amor de Dios. No me causes histeria. He salido de mi terapia de psicólogo. No le digas a nadie. He tenido hace una hora de terapia, porque tengo un estrés hasta el borde del colapso. Así que, por favor, no agudes mi estrés, no agudices. Dime, a ver, ¿quién salva la clase? Claro, muy bien, Milagritos Casas. Gracias, Milagritos Casas. Has evitado que cometa un suicidio frente a ustedes. Claro, el Imperio Carolingio en Francia. Y recuerda, el Imperio Carolingio llega a su máxima expansión con Carlomagno, pero a través del Tratado de Verdún se desintegra el Imperio Romano o el Imperio Carolingio y va a dar origen a lo que viene a ser la consolidación del sistema feudal. Entonces, del sistema feudal. Y esto va a originar pues, características propias del feudalismo en Europa, entre los siglos 9 y 13, donde el feudalismo logra consolidarse, ya mi estimado. Va, ya, despierta. Europa queda fragmentada a través de la división del Imperio Carolingio. Muchos nobles asumen el control de tierras, de dominios. Recuerda que en el Imperio Carolingio lo que va a hacer Carlomagno es dividir su territorio en condados. ¿Recuerdas? Condados, ducados, marquesados. ¿Recuerdas, no? Donde estaban los condes, los duques, los marqueses, que eran la nobleza de ese entonces, que también va a formar parte de la nobleza feudal. Aquí hay una segunda oleada de invasiones, principalmente los lombardos, en lo que es la península de Europa del Norte, países actuales de Dinamarca, Noruega. Estos lombardos también van a ser llamados ¿quiénes? Los primeros que llegan a América antes que tu tío Colón. Te lo dije en la clase pasada. ¿Quiénes fueron los primeros que Vikingos. llegaron? Los Vikingos. vikingos. Estos lombardos van a ser vikingos, pues. La segunda oleada de invasiones a lo que va a ser Europa y que va a reestructurar todo el panorama político en Europa. Claro, los vikingos, grandes navegantes, pues, ¿no? Y grandes generadores de mitología, ¿no? El famoso Thor, de la cual en Marvel ha hecho una versión falsa de este Thor, ¿no? Lo ha sacado con, bueno, héroes típicos, pues, de la cultura americana, pues, Made in USA, ¿no? Norteamérica crea sus propios héroes, pero y la gente le cree, pues, ¿no? Yo solamente mi único héroe para mí es el Chapulín Colorado, viva México, nada más. Entonces hay que tomar. Aquí tenemos las invasiones normardas de los vikingos. Años más tarde, los lombardos o los vikingos se van a establecer aquí, en esta isla, que va a dar origen al reino anglosajón. Posteriormente, el reino anglosajón va a dar origen al país de Inglaterra, ¿ya? Aquí tenemos las invasiones, ellas. Vamos avanzando rápidamente porque, oye, el tiempo es para mí mi enemigo. Elementos del feudalismo.
Un elemento principal del sistema feudal es el feudo. ¿Y qué es el feudo? El feudo es el elemento básico del sistema. El feudo viene a ser la propiedad en la cual se basa la riqueza, el terreno, la tierra. Muy bien, mi estimado. Entonces, escúchame, San Marcos preguntó años atrás, ¿cuál es la base, el sustento económico del sistema feudal? La propiedad de la tierra. Es decir, el feudo. Y un feudo en Europa podía tener una extensión inconmensurable, una extensión casi inimaginable. Podían abarcar miles de hectáreas. Y dentro de un feudo habían bosques, habían ríos, habían lagos, habían caminos, habían puentes. Y todos esos elementos que se encontraban dentro del feudo pertenecían al feudo y pertenecían al señor feudal. En el feudalismo, el que va a tener el poder económico, político, social y un poder total es el señor feudal, que era dueño de estos inmensos feudos y que le habían arrebatado tierra a los campesinos. Pero aparte también estaban los minifundios, pequeñas propiedades, los mansos, que eran tierras asignadas al siervo. Ahora vamos a explicar quién es el siervo. El beneficio asignado a un vasallo. Ahora vamos a explicar quiénes son ellos. Al odio, que era una tierra de uso comunitario por toda una comunidad. Las reservas eran exclusivas de los amos o señores feudales, donde tenía, por ejemplo, sus grandes almacenes o sus bosques para establecer la cacería, que era una costumbre típica feudal, y los estados pontificios, es decir, el papado. Oye, no hubo una época en el desarrollo de la historia de la Iglesia Católica que aquí, en la etapa del feudalismo, la Iglesia Católica tuvo mucho poder económico y mucho poder político. Oye, hasta el Papa, los obispos y cardenales tenían propiedades feudales. Eran algo así como señores feudales. Y a eso se le llamó los estados pontificios. A partir de aquí, la Iglesia Católica empezó a amasar, empezó a consolidarse una gran fortuna, un gran poder económico y un gran poder político. En los llamados estados pontificios, que hoy es el Vaticano. Recuerda, el Vaticano es hoy un país, es un estado, el más pequeño del mundo. ¿Y el Vaticano dentro de qué país se encuentra, jovencito? Italia. Italia, pues. ¿Y quién es el que ejerce el poder en este pequeño estado? El Papa. El Papa, pues. Y el Vaticano maneja un gran poder económico. Tienes cuentas bancarias en Suiza, tiene inversiones en Arabia Saudita, tiene inversiones en la Bolsa de Nueva York. Entonces, para que te des cuenta el poder económico y los tentáculos políticos que tiene la Iglesia Católica, que se va a iniciar aquí y va a consolidarse posteriormente. ¿Ya? A ver, esto también, a ver, mira, vamos a ver las relaciones de dependencia. Mira, si el señor feudal es el máximo gobernante, el que tiene el máximo poder, el que va a ejercer, el que va a sustentar la economía del señor feudal, del todo el feudalismo, es el siervo. ¿Y quién era el siervo? El campesino que no tenía tierra, el campesino que no tenía propiedades. Pero ¿qué había hecho el señor feudal? Le había entregado al campesino una pequeña porción de tierra, pero no como propiedad, sino una pequeña porción para que establezca su casa y su pequeña chacra. A cambio, este siervo debía trabajar gratuitamente en las tierras del señor feudal, donde inclusive por el señor feudal vivir en sus tierras debía pagar impuestos y toda la producción económica dársela al señor feudal. Era un sistema total de explotación. A ver, ¿cómo se da? A ver, aquí tenemos al amo o al señor feudal y el vasallo. Los vasallos eran personas libres. Al vasallo, el señor feudal también le entregaba una posesión de terreno, pero a cambio que el señor feudal le brinde protección, seguridad al vasallo. A cambio de esto, el vasallo le refería fidelidad total al señor feudal. En el aspecto militar, por ejemplo. En esta época, muchos señores feudales que vivían en sus castillos estaban en pugnas, en guerras con otros señores feudales, para tener mayor posesión de tierras, para tener mayor posesión de propiedades.
¿Y quiénes eran su ejército? Obviamente el señor feudal y su familia no van a ir a pelear, pues eran los vasallos, que van a ser llamados caballeros. El, el señor feudal o el amo lo nombra caballero. Es decir, si yo te entrego tierras, te entrego siervos, te entrego ciertos beneficios, a cambio tú me sirves a mí fielmente. Eres mi fiel escudero, vas a ser mi militar, mi ejército ante los señores feudales para buscar mayores tierras. En cambio, con el siervo no. Al siervo le entregaban tierras, pero el siervo debía ejercer una total obediencia y total sumisión al señor feudal. Debía pagar impuestos. Todo lo que el siervo producía se le daba al señor feudal. Y el señor feudal acaparaba la máxima producción y le daba una parte solamente para que el siervo y su familia pueda sobrevivir. Pueda sobrevivir. Muy buena pregunta, ¿de dónde salieron los vasallos? Los vasallos eran personas libres, campesinos, muchos de ellos decían, o pequeños artesanos, que para escalar posicionalmente y económicamente en el feudalismo, se ofrecían a ser fieles al señor feudal. Se ofrecían a ofertar sus servicios como caballeros y como militares. A cambio, si tenían éxitos militares, el señor feudal le entregaba tierras, el señor feudal le entregaba siervos y empezaba a tener cierta posición económica. ¿No? Muy bien. Hasta aquí, todo ok, todo claro. Entonces, si la pregunta fuese hoy en tu práctica, el sistema feudal, toda la producción económica del sistema feudal, ¿sobre quién recayó? ¿Sobre el vasallo o sobre el siervo? Respóndeme. El El siervo. siervo. Sobre el siervo. El vasallo no. El vasallo tenía beneficios. El vasallo tenía privilegios. Obviamente para hacer esto tenía que ser fiel al señor feudal, ofertarle servicio, ser su fiel escudero, por así decirlo. En cambio el siervo no, pues. El siervo vive una vida miserable, una vida pobre, una vida paupérrima, por no decir pobrísima. Entonces ellos tienen que tomarlo en cuenta. ¿Todo ok? Paso a la siguiente, ¿ya? Aquí. Aquí tenemos al señor feudal. Era el propietario de los feudos. Tenía un poder soberano ilimitado. Hizo dueño de estas tierras en base a guerras. Guerras donde obviamente no va a pelear él, pues. Quienes iban a pelear y quienes derramaban su sangre en los campos de batalla a nombre del señor feudal. ¿El siervo o el vasallo? El vasallo. Vasallos. Vasallo, pues. Estos también poseían pequeños latifundios. Algunos señores feudales tenían pequeños latifundios. Cobraba la renta. La renta era el principal impuesto. Uy, perdón. Principal impuesto que les sirvió al señor feudal obtener un gran margen de ganancias. ¿Ya? Oye, mira, el siervo no tenía tierras. El siervo debía obediencia al señor feudal. El siervo entregaba toda la producción al señor feudal. Encima, debía pagar impuestos. Y los impuestos, a veces, que no podía pagar el siervo, generaba deudas. Y las deudas en el feudalismo van a ser hereditarias. Moría el padre, asumía la deuda el hijo, el hermano o el familiar más directo. De esta manera, el señor feudal siempre contaba con mano de obra barata de los siervos para generar riqueza. Y ellos, por ejemplo, vivían en sus palacios, en sus grandes castillos, con lujos, con comodidades, mientras el siervo vivía de forma miserable. Y esto, reforzado por la Iglesia Católica, que ahora vamos a pasar a explicar. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver acá? Y bueno, los vasallos eran nobles a condición dependiente del amo. Estos vasallos podían ser reyes, podían ser obispos, obligados a luchar a favor de su amo o señor feudal. En algunas ocasiones, debido a sus méritos en los campos de batalla, el amo o el señor feudal le entregaba un pequeño feudo. Y hay referencias que en Europa algunos vasallos se convirtieron en pequeños señores feudales. Es por eso que la actividad militar era muy rentable, era un mecanismo si tú querías ascender económicamente y políticamente dentro de este sistema. Al igual que hoy en día. Al igual que hoy en día quizás, pues, ¿no? Al igual, claro, con otros matices, con otras características establecidas. Claro, ellos, mi estimado Cristian Luján, van a ser llamados caballeros. Los vasallos van a ser llamados, y para ser caballero había una ceremonia
un acto protocolar, muy pomposo, muy lujoso, donde el señor feudal nombraba a estos vasallos como sus caballeros. Caballeros que van a formar parte de su corte, van a tener beneficios, auspicios, privilegios, a cambio de ofrecer fidelidad al señor feudal. Aquí pues se observa a un vasallo estableciendo el famoso besamanos. Era clásico en el feudalismo que el vasallo se postrara a los pies del señor feudal, le besara las manos en son de fidelidad, en son de brindarle el apoyo necesario. Y decía, bueno, si el señor feudal A es tu enemigo, ese también a partir de ahora se convierte en, claro, símbolo de respeto. Y no solamente de respeto a Carlita, símbolo en la cual el vasallo aceptaba que el señor feudal tenía una autoridad por encima de él, una autoridad máxima, una autoridad superlativa, por así llamar. En cambio, estos vasallos, perdón, en el título que dice vasallo siervo. Siervo. Siervo, ya. Los siervos eran campesinos libres, pero muy explotados. Claro, eran libres, pero no les quedaba más remedio que aceptar las condiciones del señor feudal, ya que si no tenía tierras, tampoco no era nada. Estaba adscrito totalmente al feudo y a la condición del amo. Era el sector más pobre, más explotado, más miserable dentro del feudalismo. Debía pagar impuesto en rentas, en dinero o impuesto en especies. Inclusive, mira, oye, era tanto el poder del señor feudal que cuando estos siervos o campesinos querían casarse, escúchame, querían casarse, debían pedir permiso por escrito y verbal al señor feudal. Y era así que en la primera noche nupcial, es decir, la señorita, la mujer recién casada, la primera noche nupcial no la pasaba con el marido, la pasaba con el señor feudal. A eso le llamaron el derecho, mira, porque el señor feudal establecía sus propias leyes, ¿eh? Él establecía sus propios derechos, propias leyes. Estas mujeres que han sido casadas por primera vez, la prima note o la primera noche nupcial o la pernada va a ser gozada por mi persona. Es decir, entre comillas, la virginidad de las recién casadas la gozaba el señor feudal, porque era un derecho establecido por ley que el señor feudal lo había planteado. Y el siervo tenía que acatar eso. Imagínate. Se cuenta que estas señoritas eran llevadas por sus vasallos, por sus soldados, por la corte del señor feudal a su castillo. El señor feudal lo llevaba a su habitación y ordenaba que nadie lo moleste para gozar, pues, digamos, de la primera noche nupcial, por así decirlo. En la cual dice, en la puerta de la habitación del señor feudal colocaban una cabeza de un alce. ¿Sabes qué es un alce, no? ¿Sabes qué es un alce en Europa? No, profesor. Tiene cuernos. No. Ya, claro, es un tipo de venado, un ciervo, un Cachudo. tipo de venado. Es ahí que viene el término cachudo. Luego de que la niña, la señorita, haya sido ultrajada por el señor feudal, porque era un ultraje obviamente contra su voluntad, la gente en el pueblo, la gente en la comunidad del siervo le decía, oye, has sido coronado, has sido cornudo, cachudo por el señor feudal. A partir de ahí, este término empezó en el argot popular y hoy se menciona cuando tu enamorado, enamorado, cuando alguien saca los pies del plato, les infeliz, dice, te han coronado, te han hecho cachudo. Entonces, muchos dicen que posiblemente provenga de esta costumbre del señor feudal. Más que costumbre, se convirtió en una ley y se estableció como ley. El derecho de la pernada, el derecho de la prima note. Terrible, ¿no es así? Entonces, mira cómo era la condición del siervo, pues, una condición adscrita totalmente a las caprichos, a los pareceres, a los gustos y a las leyes establecidas por el señor feudal. Porque si él va a poner las leyes, obviamente, esas leyes buscaban justificar su poder y someter totalmente y explotar brutalmente, pues, al siervo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Vamos a ver cómo eran las ceremonias o cuáles son las ceremonias donde se establecía un vínculo entre el vasallo. Ah, claro, aquí también se dio. Bueno, en parte se dio, mi estimado. En parte se dio en nuestro país. Principalmente con los hacendados en la sierra. Sería bueno que revise las obras de José María Arguedas.
el gran escritor indigenista, donde sus obras habla del excesivo poder y explotación de los hacendados, de los gamonales en la Sierra Norte y en la Sierra Sur. La primera ceremonia es el homenaje. En el homenaje, el vasallo le va a jurar fidelidad al señor feudal. El vasallo besaba un anillo de oro, de plata que tenía ese feudal, o le daba un ósculo, el osculum, dicen. Y hoy la palabra ósculo es sinónimo de ¿qué? Beso. Eso, pues. Y el ósculo era dado en la mejilla, como aprecias ahí en la imagen, donde el siervo juraba servirle en la guerra y en la política al señor feudal. ¿Ya? Es decir, el siervo juraba fidelidad en la guerra y en la política al señor feudal. La palabra homenaje, dice, proviene del griego hominin y yage, hombre de otro hombre. Es decir, el vasallo decía, ahora yo soy hombre y usted. Usted puede disponer libremente de mi persona y de mi condición para llevar a cabo a proteger sus intereses. Y de esta forma, el señor feudal formaba, pues, digamos, soldados, tropas con la cual va a buscar proteger también sus intereses económicos. Estaba esta ceremonia también planteada acá. Pregunta, a ver, ¿qué dice la ceremonia en el rótulo? No lo puedo ver porque acá hay un elemento que me distorsiona la visibilidad. ¿Qué dice ahí? ¿Qué ceremonia es? Es la entrega de tierras al vasallo. Ya, pero ¿cómo se llama en el rótulo? El rótulo, en la parte superior. ¿Qué dice ahí? Investidura. La investidura. La investidura es otra ceremonia, gracias, mi estimado, donde el señor feudal le entregaba tierras al vasallo. El amo cede a cambio fidelidad y defensa militar. Le entrega tierras a cambio de que el señor feudal le va a proteger con sus tropas al vasallo ante posibles invasiones que puedan darse. ¿Ya? Si no la cumplen, el amo lo podría declarar felón. Y la palabra felón, que viene desde la época feudal, Traidor. ¿Qué es felón, profesora? La palabra felón significa traición, traicionar, ser infiel, faltar a la confianza de algo. Eso significa la palabra felonía. Entonces, la investidura era esto, donde el señor feudal entregaba un conjunto de tierras muy pequeñas al vasallo a cambio de que el vasallo no lo traicione, a cambio de que el vasallo no firme pactos o alianzas con otros señores feudales, posiblemente es enemigos pues de este. Bien, siguiente ceremonia. ¿Cómo se llama la ceremonia? También se le entregaba tierras a condición de manutención. Y mire, también los nobles y papas peleaban por hacer clases de ceremonia. Oye, el papa también realizaba esta ceremonia para que el papa también tenga soldados. En ese entonces, la Iglesia Católica también va a tener soldados, con la cual van a tratar de recuperar la llamada Tierra Santa a través de las cruzadas. No. A ver, ¿qué pasaba con los traidores? Bueno, los traiciones o eran muertos, decapitados, o eran expulsados. La pena más radical para un traidor, un vasallo que traicionaba al señor, era la expatriación. Lo expulsaban fuera del feudo. Y le daba un castigo y decía, persona que hable con el traidor, persona que le diga la palabra, también va a ser expulsado. Y este expulsado no tenía dónde dormir, no tenía dónde comer, no tenía dónde alimentos. Era lo peor, el peor castigo que muchos traidores decían, prefiero morir a que ser expatriado, a que ser deportado, porque mi vida va a ser más miserable que la de un siervo, porque al menos el siervo tenía para comer, pues, entonces hay que también tomarlo en cuenta. Y por último, espaldarazo. El espaldarazo dice ahí, ¿no, mi estimado? Sí. Dice el espaldarazo ahí. Ah, claro. El espaldarazo era una ceremonia donde el señor feudal cogió una espada muy pesante y le ponía pues en los hombros haciendo una señal en forma de cruz al vasallo, con la cual lo convertía en caballero. ¿Bautizo? Y esto de caballero formaba parte pues de una orden militar. Habían varias órdenes de caballeros, las más principales, los Rosacruces, los Alcántaras, y la más famosa, los caballeros templarios. Caballeros templarios que años más tarde, aparte de servir al señor feudal, van a formar parte
de los intereses de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica creó un mito que no tiene sustento, por cierto, porque a veces las religiones se basan en cuestiones subjetivas, nada objetivo ni científico. ¿Cuál fue el objetivo mítico de la guerra? Proteger, supuestamente, y buscar el Santo Grial. En la tradición cristiana católica, ¿qué es el Santo Grial? Padre, Hijo y Espíritu. No, no te confundas, esa es la Santísima Trinidad. El La Santo copa. Grial, claro, donde Jesús tomó vino en la última cena con sus discípulos, donde se firmaba el famoso pacto de la alianza, de la Eucaristía, la unión del cuerpo y sangre de Jesús. Bueno, es una tradición católica, obviamente, ¿no? Claro, el cáliz de salvación. Entonces, estos templarios se encargaron de buscar ello. Años más Profesor, tarde. una consulta. ¿Para qué hicieron el pacto? ¿Cuál pacto, hija mía? Bueno, no, yo lo digo metafóricamente. En esta última cena, supuestamente Jesús hace un pacto con sus discípulos, donde Jesús manifiesta que esta ceremonia debe repetirse en la Eucaristía, que es un pacto de la alianza entre Dios y el hombre, donde supuestamente hay una especie de entrega del cuerpo y sangre de Cristo para redimir los pecados de la humanidad. Lo que llama pues la Eucaristía. Por eso que cuando el sacerdote entrega la hostia, cuando tú vas a comer, dice cuerpo y sangre de Cristo, y tú dices amén, que en latín quiere decir así sea. Bueno, eso es una tradición católica, no ahondo más porque con respecto a las religiones tengo mi propio punto de vista. Entonces, pero más o menos eso es la figura que se puede hacer. Entonces, los caballeros templarios buscaban ello, pues. Bueno, supuestamente buscaban ello y años más tarde los caballeros templarios van a invadir Tierra Santa, lo que es Jerusalén, que se encontraba en poder de los otomanos o de los turcos, por así decirlo, de un grupo de musulmanes, iniciándose las cruzadas, que fue una guerra buscando que la Iglesia Católica mayor extensión y mayores feudos para acaparar mayor fortuna, mayor poder económico y también mayor poder político. ¿Ya? Entonces, ello tenía que tomarlo en cuenta. Características del feudalismo. Recuerda, la principal actividad económica del feudalismo va a ser la agricultura. Claro, pues si la tierra es la base de la propiedad, tiene que ser la agricultura. La ganadería cumplía un rol adicional, un rol complementario. El comercio no se desarrolla. Anótalo ahí. San Marcos se ha preguntado eso. El comercio en el feudalismo era limitado. Era un comercio no desarrollado. Recién en el capitalismo, el comercio va a tener un salto, un desarrollo, una difusión máxima. En esta etapa no. Era un comercio muy limitado, muy limitado. ¿Me dejó entender? Hasta ahí. Todo claro, todo ok, como la conciencia del señor César Acuña. Todo claro, ¿no es así? Háblame, Sí, profesor, responde. todo claro. Listo, muy bien. No era trueque, Carla Maguamán. Aquí no hay trueque. Se practica un comercio limitado. Un comercio en el cual se utilizan algunas monedas. Pero es un comercio que se va a dar dentro del feudo. Y ahora vamos a ver a unas características económicas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el latifundio, que era la inmensa extensión de tierras, los minifundios, que eran pequeñas propiedades, los alodios, que eran tierras comunitarias, y las reservas, que eran las tierras del amo, para buscar provisiones en tiempos de guerra, en tiempos de luchas y demás que se pueda dar. ¿Por qué? Ya, a las dos. Tomarlo en cuenta. Muy bien. Habían una serie de impuestos. Oye, el señor feudal cobraba una serie de impuestos a los siervos, ¿eh? La banalidad. Si había un siervo que quería utilizar el molino, por ejemplo, los siervos utilizan mucho el molino para moler su trigo. Tú mueles el trigo y ¿qué obtienes? Harina. ¿Y qué haces con harina? Pancitos. Pan. Para poder subsistir. Los molinos eran propiedad del señor feudal. Si un siervo quería utilizar un molino, debía pagar al señor feudal. Si un siervo quería utilizar un puente que pasaba por los dominios del señor feudal,
pagaba un pontaje o una especie de un peaje. Si había un camino dentro de la posesión del señor feudal y el siervo quería transitar, debía pagar al señor feudal. Algo así como hoy es un peaje. ¿Por qué hoy se cobra peajes? Para Yo sé que hay supuestamente mucha... mantener las carreteras. Tú lo has dicho, supuestamente. Porque las carreteras están más huecas que mi abuelita y todo lo demás. Bueno, más destruidas, más veces. Es los peajes de nuestro país es un elemento netamente lucrativo. Imagínate cuántos carros pasan al día, cuántos recaudan al día, multiplicado por un mes, por un año. Una cantidad inconmensurable. Pues. Y no se ve, pues, la retribución a lo que es el mantenimiento de pistas y demás. Pues. Entonces, en la época feudal se cobraba ello, se cobraba ello. La talla, bienes que perduraron hasta el siglo XVIII, por ejemplo, por la entrega de herramientas. El señor feudal entregaba herramientas para que el siervo trabaje, debía pagar un impuesto. El diezmo, oye, el diezmo era un impuesto que lo recaudaba la Iglesia Católica. Es un impuesto que hoy muchas sectas religiosas como los testigos, los mormones y otras más piden a sus feligreses. ¿Y qué es el diezmo? La 10ª parte de tu ganancia le pertenece a la Iglesia Católica. Oye, mira cómo explotaban al siervo. Y con este diezmo, la Iglesia Católica supuestamente compraba tu fe, tu salvación, y tú estabas en gracia con Dios. Como hacen hoy, ¿no? Tú sabes que hoy muchas sectas religiosas, los testigos de Jehová y otras más, se han enriquecido en base al diezmo. Mira cómo viven los pastores de estos grupos. Viven en grandes mansiones. ¿Y dónde viven sus fieles? En asentamientos humanos. ¿Y dónde han sacado plata estos pastores para vivir como magnates? Del diezmo, pues. Y todavía obligan, ¿no? E inclusive hasta en tiempo de pandemias exigían pagar el diezmo. No pagas el diezmo, Dios está con ira, Dios está en falta, tú estás en falta ante Dios. Bueno, el discurso que obviamente se ha manejado así. Entonces, el diezmo viene desde la etapa feudal, ¿no? Y la primicia, que era la primera cosecha de las tierras del siervo, eran para la iglesia. Sí, cada cierta temporada al año habían o 2 cosechas o 2 siembras. El año no le pertenecía al siervo, le pertenecía todo exclusivamente a la Iglesia Católica, con la cual la Iglesia Católica sustentó la alimentación de sus obispos, cardenales y todo pues su organización política que va a manejar. Entonces mira, qué terrible pues la explotación sobre los siervos que va a ocurrir. Algo aquí importante. Dentro del feudo existía lo que es autarquía feudal. Grábalo bien, anótalo. ¿Qué es la autarquía? Una economía cerrada. Todo lo que se producía en el feudo se consumía dentro del feudo. El comercio que se va a desarrollar va a ser dentro del feudo. No va a haber comercio entre el feudo A y el feudo B y el feudo C. Eso no estaba así, porque cada feudo donde vivía un señor feudal establecía sus propias normas, sus propias leyes, su propia forma de vida. Por eso se dice que en el feudalismo existía la autarquía, una economía de autoabastecimiento para el propio feudo, una economía cerrada en la cual no se va a desarrollar un comercio a gran escala. Esto es una característica principal del feudalismo, la autarquía. ¿Qué es la autarquía? Economía cerrada, economía de autoabastecimiento. Se producía, se consumía solamente para el feudo. Se desarrolla un comercio limitado dentro del mismo feudo, no con otros feudos. ¿Me dejo entender con lo que respecta a la autarquía? Papito lindo, mamita linda. Sí, pero Excelente. Sí, ¿Sí, no? Muy claro. bien, muy bien. Fuerte y claro. Ahora, en lo que respecta a la sociedad, obviamente, es obvio, pues, ¿no? Si vemos que en un sistema feudal hay explotación del señor feudal hacia los siervos, ¿va a haber o no va a haber diferenciación social? ¿O todos serán iguales? sí hay Sí hay. diferenciación social. Obviamente, pues, ¿no? Y a eso se llaman estamentos. Estamentos que van a establecer grupos sociales, clases sociales, según su condición. Estaban los bellatores, los nobles, los guerreros, los caballeros, los vasallos. Estaban los oradores, que estaba el cardenal, el papa, los obispos, los párrocos, que también tenían especie de señores feudales en menor rango con propiedades. Oye, el papa tenía siervos, el papa tenía vasallos, el papa tenía tierras y el papa pedía impuesto, el diezmo, que es un impuesto en la cual los siervos enriquecen. Y por último, los lavatores, bueno, los que ejercen la labor, pues, ¿no?
campesinos, pastores y siervos, el sector más explotado. Una imagen de la etapa del feudalismo, donde se observa, esto en la parte del fondo es un castillo, donde vivía la nobleza, los caballeros, donde vivía la corte del señor feudal, junto con la iglesia católica, los obispos, cardenales y demás. En la parte de afuera, en forma miserable, trabajaban los siervos. Vivían en pequeñas aldeas, en pequeñas viviendas hechas de paja y otros elementos bastante rústicos, debido a la miseria con la cual vivían ellos, ¿ya? Inclusive esto se va a manifestar con el edicto de Mersenne, que decretaba la relación de servidumbre, y el edicto de Kiersen, que estableció que esta condición estamental era hereditaria. ¿Qué quiere decir? Que las clases que tenían el poder económico en el feudalismo era hereditario, es decir, esto lo heredaban a sus siguientes descendientes, que continuaba pues el sistema explotador que se basaba en él. Ahora, no todo era felicidad en el sistema feudal. A ver, ¿qué dice Carlita? Ah, bueno, ¿por qué no pasaban los vasallos? Porque muchos de los siervos no tenían esta condición, pues. Los vasallos, como te digo, niña linda, eran personas libres, pequeños artesanos que habían tenido un poco de fortuna, un poco de mayor ingreso económico. Los siervos estaban endeudados, no tenían propiedades, tenían una vida miserable, entonces no podían acceder a la condición de vasallos. Ahora, en el sistema feudal también van a haber contradicciones. No vayas a creer que los siervos fácilmente se dejaron someter. Los siervos también se van a rebelar. Y en esta etapa del feudalismo van a haber tres principales rebeliones en tres países de Europa. Rebeliones tan grandes que el sistema feudal se removió y estuvo a punto de colapsar. En Francia, el personaje liderado por Jacques, que llevó a cabo un grupo de campesinos y siervos a rebelarse contra los grandes señores franceses feudales. ¿Cómo acabó? Con una brutal reprimenda de los señores feudales que acabaron con un baño de sangre en Francia. Y el más famoso, en Escocia, con William Wallace. Va a ser la más grande rebelión campesina, donde un grupo de campesinos escoceses se levantaron en armas contra el sistema feudal de los grandes lores y señores feudales de lo que es Inglaterra. Hasta hoy, Escocia reclama su independencia. Escocia es una nación que está siendo sometida, establecido un dominio económico, político por parte de Inglaterra desde el año 1200 hasta la fecha. Entonces, ello también hay que tomarlo en cuenta. Y esta rebelión va a ser llevada al cine. Hay una película que sugiero que la veas ahora que quizás en la tarde tengas tiempo, se llama Corazón Valiente, dirigida, protagonizada por el señor Mel Gibson. Oye, Mel Gibson ha hecho películas históricas. Tiene Corazón Valiente, tiene El Patriota, película que habla sobre la independencia de Estados Unidos, pero Corazón Valiente es una película importante. Wallace en Escocia es algo así como Tupac Amaru para Perú. Tupac Amaru II. Pregunta, ¿quién fue Tupac Amaru II? Así que ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue su mérito? Se reveló. sublevarse. Se reveló Tema, ¿no? Contra la explotación. rebelión contra. Claro. Rebelión que llegó a impactar Contra hasta Arriaga. contra el corregidor Arriaga y todo el sistema de explotación. Por eso que José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru es un ícono. Tú vas a Argentina, hablan de Tupac Amaru, porque su influencia llegó hasta Argentina. Algo similar es con William Wallace, que lo tienen como un héroe, pero lamentablemente acabó en un baño de sangre. Los señores feudales reprimieron con sangre, con muerte, la rebelión de Wallace. Sugiero que veas, ¿eh? ¿Y cómo muere William Wallace? Muere pidiendo libertad, dice. Libertad que querían pues los siervos. Y la rebelión de Thomas Müntzer en Alemania. ¿Esto qué demostraba? Demostraba que el sistema feudal también era débil, pues. Todo sistema de explotación, tarde o temprano, tiende a acabar. Todo sistema de explotación, tarde o temprano, los sectores oprimidos se van a levantar en masas para buscar su libertad y su independencia. Estas rebeliones campesinas así lo expresan. ¿No? Así lo expresan. Otra característica del feudalismo es la poliarquía. ¿Y qué viene a ser la poliarquía?
Ajá, muy bien, Uday, claro, claro, muy bien. La revolución es el grito de la miseria de los pueblos por buscar una mejor condición de vida, ¿no? Y bueno, ya veamos si de repente más adelante van a haber revoluciones, bueno, en Rusia, por ejemplo, la revolución rusa, la revolución china, más tarde que van a cambiar el sistema de vida de estos países. La poliarquía es una característica en la cual existían varios feudos, existencia de varios feudos. Cada feudo era autónomo, era libre, independiente con relación a otro. ¿Qué quiere decir? El feudo A tenía sus propias normas, sus propias leyes, sus propias costumbres, sus propios caprichos según el señor feudal. El reino B o el feudo B lo tenía de igual forma. A eso se refiere con lo que viene a ser la poliarquía feudal, ¿no? Y en el feudalismo, el que va a tener el control es también la Iglesia Católica que manejó esto. A ver, un detalle. Tú dirás, profesor, mira, escúchame. Si yo como grupo, supongamos que estamos hablando de los grupos de poder, que son los señores feudales. Si el señor feudal es un grupo de poder y quiere mantener, y quiere sojuzgar, quiere dominar la conducta, el comportamiento de los siervos y los campesinos, ¿qué tiene que controlar? ¿Su actitud o su conciencia o su forma de su pensar? forma de pensar. Claro, pues, oye, la psicología por eso es importante. Por eso, si algún día tú estudias psicología, ten en cuenta que vas a tener un gran campo laboral, ¿ah? Hoy las empresas requieren psicólogos, los centros gubernamentales requieren psicólogos, los colegios requieren psicólogos, las universidades requieren psicólogos. La población con toda esta pandemia está que se vuelve distorsionando de su personalidad y se requieren psicólogos. Entonces, escúchame, la psicología dice que si tú controlas la forma de pensar, la conciencia de un grupo humano, fácilmente lo manipulas como un títere, son de acuerdo a sus intereses. Hoy, a los grandes grupos de poder, ¿cómo controlan hoy a la población que se está volviendo más tonta y estúpida a la vez? A través de los medios de comunicación, pues. Ahí están, pues, los programas basura, Esto es Guerra, Combate, Magali, que está cegando la conciencia del pueblo. Y esto le favorece al Estado, le favorece a los grupos de poder, profesor, que se difunda esto, que la gente se vuelva más tonta y más estúpida. Claro, pues, porque vamos a tener jóvenes, población sin crítica, sin análisis, sin reflexión, que va simplemente vivir la vida, vivir el momento, vivir el placer, sin ser crítico de su entorno histórico, de su entorno social. ¿Es eso o no lo que ocurre hoy en nuestro país con los medios de comunicación? ¿Favorecen o no? ¿Están generando y manejando la conciencia del contenido del pueblo? Obviamente que sí, y eso tú muy bien lo conoces. Algo similar ocurre en el feudalismo. En el feudalismo, el señor feudal se va a aliar con la Iglesia Católica y la Iglesia Católica va a ejercer acá el control ideológico. La Iglesia Católica utiliza la religión para controlar la mente, la conciencia de los siervos a favor de la explotación del señor feudal. ¿Y cómo lo hacía yo? Decía, tú siervo tienes que resignarte, porque aquí la Iglesia va a difundir mucho lo que son las bienaventuranzas. Mira, qué falta de incoherencia, observa, por eso que la religión católica tiene algunos elementos que no son acordes a sus elementos incoherentes. Por ejemplo, decía, bienaventurados los que sufren como ustedes, que son siervos, los que sufren de injusticia, porque cuando mueras alcanzarás riqueza y justicia, ¿dónde? En el cielo, en el paraíso. Bienaventurados ustedes que son pobres, miserables, que son explotados, porque cuando mueras alcanzarás riqueza y justicia social en el cielo, en el paraíso. Te pregunto, ¿científicamente hay prueba de que existe el paraíso? No. No, No. completamente Hay falso. una evidencia de que yo cuando muera voy a tener todo lo que tiene hoy César Acuña y todo lo que tiene hoy el gran... Oye, es una utopía, pues, ¿no? Es una ilusión, es una quimera, es una ilusión fantástica, por así decirlo. Pero la iglesia lo difunde. Y el pueblo, Tu que tío era Acuña. creyente, ¿no? Lo creía, pues. Y el pueblo decía, ya, tengo que resignarme, pero tengo que sufrir. Si soy siervo. La iglesia decía, tú
Tu destino está predestinado, decía la iglesia. Eres siervo, morirás siendo siervo. Eres hijo de siervo, morirás siendo siervo. Yo te pregunto, ¿quién condiciona, digamos, el destino de una persona? Uno mismo. ¿Tú o creencias ideológicas? Nosotros. Claro, pues, o sea, si yo te digo que tú vienes de una zona pobre de este país, ¿vas a ser pobre toda tu vida? ¿No vas a poder desarrollarte? ¿No vas a poder sobresalir? Obviamente que no. Tú lo puedes hacer, es pasar trabajo, al estudio, dedicación. Pero la iglesia, ¿qué planteaba la iglesia? Resignación. Debes resignarte, decir. Y pobre que te rebeles ante el señor feudal. ¿Eh? Es una falta grave, porque el señor feudal, como es aliado nuestro, mira, pues te recuerda, ¿quién coronó a Carlos Magno como rey? La iglesia. Entonces, muchos señores feudales se coronaban por la iglesia católica, por el papa. Y el señor feudal decía, un momentito, el poder que tengo yo me lo ha dado el máximo representante de Dios en la tierra, que es el papa. Por lo tanto, mi poder tiene un origen divino. Si tú como siervo no haces caso a mis órdenes y caprichos, no estás en contra de mí. ¿Estás en contra de quién? ¿Estás en contra de quién? De los dioses, pues. Y de esa manera la religión controla la conciencia del pueblo. Oye, a tal punto que para que los siervos adquieran sacramentos, tenían que comprar sacramentos. La iglesia decía, y hasta ahora lo dice, ¿no? Toda persona desde que nace ya es pecador, dice, porque tienes en tu alma el pecado original de Adán y Eva. Y ese pecado original se borra ¿con qué sacramento? El bautizo. Bautismo. El bautismo. Y la iglesia católica cobraba por el bautismo. Y de esa manera se enriquecía más, más y más. Y eso vamos a ver que va a tener su fin cuando surge en Alemania el señor Lutero con la reforma religiosa, tema que haremos en la próxima clase. Y va a cuestionar todo este enriquecimiento y toda esta fantasía ideológica que la Iglesia Católica generaba en el pueblo para someterlo, pues. Ajá, claro, muy bien, Robin Cotrina. Entonces, eso hay que tomar. Por eso que la Iglesia Católica era una especie, o era en la práctica un señor feudal. Tenía siervos, propiedades, poder. Mira cómo vivían pues pregunta, hoy, ¿esto habrá cambiado en nuestro país? ¿Tú qué crees? No mucho. No. Mucho. Mira, te pongo un ejemplo, mira. Voy a retratar un poco la historia. Me voy a adelantar algunos hechos. Es necesario que tú conozcas. Es necesario que tú conozcas, ¿ya? Año 1975, 73, 74, el gobierno del señor Velasco Alvarado firma un acuerdo con el Vaticano. Es un acuerdo que hasta hoy sigue siendo vigente. Se llama el Concordato. Escucha y investiga el Concordato. Y en este convenio, este acuerdo bilateral, el Estado le otorga muchos beneficios al Vaticano y a sus grandes autoridades jerárquicas, obispos, arzobispos, cardenales. Por ejemplo, en el concordato dice que las grandes órdenes religiosas que hoy operan en nuestro país, los mercenarios, los dominicos, que hoy inclusive tienen colegios, tienen universidades y otros, no pagan impuestos, tienen ganancias líquidas. El concordato dice que el Estado está en su derecho de generar sueldos a los obispos, a los cardenales, a los arzobispos. Hoy un obispo, un cardenal, escúchame, papito lindo, tiene sueldo de un ministro de Estado. Por ejemplo, Cipriani, miserable personaje de la Iglesia Católica con el cual discrepo, ideológicamente, obviamente, él recibía al mes sueldo de un ministro de Estado. ¿Cuánto gana un ministro? ¿Cuánto crees que gana un ministro en soles líquidos? Más 15.000. de 10.000. 30.000 soles, mamita linda, 30.000 soles. Es decir, a Cipriani y todo su séquito de jerarquía son pagados con dinero del Estado. ¿Y de dónde sale ese dinero del Estado? De nosotros. De nuestros impuestos. Por eso que aquí hago una crítica. La Constitución, escúchame, y acá termino. La Constitución política dice que el Perú es un Estado laico. ¿Qué quiere decir que es un Estado laico? Que es un Estado que no busca favorecer a una ideología religiosa en particular. Pero eso en la práctica no es así, porque hoy el Estado favorece, auspicia, financia a la Iglesia Católica. Imagínate, pues. Entonces,
Es algo en la cual hay que... ¿Y por qué el Estado peruano no es lo mismo con todas las iglesias, con todas las religiones? Ya que en el Perú la católica no es la única. Entonces, parte pues del concordato. Y nadie se ha atrevido a revisar el concordato. Sigue manteniéndose gobierno tras gobierno. Entonces, date cuenta cómo hasta hoy en nuestro país la Iglesia Católica también representa poder económico, poder político. ¿Es así? Entonces, date cuenta también ese aspecto principal. ¿Ya? Muy bien, entendido esta parte entonces. A ver, ya. Vamos a ver ahora segundo punto. Segundo punto. Como segundo punto en tu separata dice humanismo y renacimiento. ¿No es así? ¿O me equivoco? Háblame, corrígeme. ¿Estás ahí, mi estimado? Sí, ¿no? Sí. Si tú revisas tu material, como tema luego Ari. viene humanismo y renacimiento. Ya, Ari, exacto. Pero mira, no es posible que tú comprendas el humanismo y el renacimiento sin entender qué sistema económico generó el humanismo y generó el renacimiento. Y el sistema económico que va a generar el humanismo y el renacimiento va a ser el sistema económico que va a estar Capitalista. por encima del feudalismo. Claro, el capitalismo. Es decir, para entender qué características tiene el humanismo, hay que entender acerca, pues, del humanismo. Claro que sí, Nicole Porras. Y a eso nos vamos a centrar. Vamos a ver acá el humanismo. A ver. Bien, el humanismo, perdón, el capitalismo es un sistema económico superior al feudalismo, que hasta el día de hoy sigue vigente, donde va a surgir una nueva clase social. Si en el feudalismo era el señor feudal y los vasallos, junto con la Iglesia Católica y su gran jerarquía, los que ostentaban y ocupaban el poder económico y político, en el capitalismo eso cambia. Profesor, en el capitalismo que va a surgir en el siglo XV, años 1400, y se va a consolidar años 1700, siglo XVIII. ¿Cuál es el sector social que va a emerger, que va a surgir y va a ostentarse como nuevo grupo de poder? La burguesía. La burguesía. Muy bien, señor. Y hoy, hasta el día de hoy, se ha consolidado. Hoy en nuestro país hay una burguesía ligada a grandes intereses económicos extranjeros que ejercen un poder económico y hasta político. No es de extrañar que a estos pseudo candidatos que hoy quieren ser presidentes de este país, detrás de ellos, digo yo, y hay que preguntarte, ¿quién crees tú que financia la campaña de Acuña? Que financia la campaña de Forsyth, que pasa por todo el Perú, la campaña de Urresti. Oye, esas campañas políticas en teoría deben costar más de 6 millones de soles. ¿Quién no financia? ¿No estarán detrás las grandes burguesías económicas financiando a estos personajes, Confiero. colocando? Claro, y tal, la Confiep. Tú lo has dicho, la Confiep. Donde están pues las grandes Odebrecht. burguesías. Y Odebrecht, que también quizás esté en ese punto. Entonces, yo digo lo siguiente. Mientras en política un empresario apoya un candidato, ¿por qué un empresario apoya un candidato? Ah, porque me simpatizas, porque me caes bien, porque tu propuesta me parece interesante. ¿Tú crees que un gran empresario va a apoyar a un político por esa razón? El día de hoy ya. ¿Es así, así funcionan las cosas políticamente en el Perú? No, pues no. Yo como empresario no voy a invertir millones de dólares en tu candidato cuando llegues al poder. ¿Qué hago? ¿Qué pasa cuando un candidato llega al poder? ¿Qué hace el empresario? Recibe ganancias. Claro, ya sabes que papito lindo, te valoré 10 soles tu campaña, ahora yo paso la factura. Ahora yo ocupo cargos públicos en el Estado y generamos obras, beneficios, dinero en favor de mí, porque tengo que recuperar mi inversión. El empresario sí, pues. ¿Tú crees que el empresario va a invertir en un candidato porque le simpatiza? Eso no ocurre, pues. El empresario busca lucrar, busca ganar, ¿no es así? Y eso se tiene que dar. Claro, muy bien, Nicoló. Pacto con obras públicas, pues ahí está el caso Odebrecht. Entonces, aquí es donde surge la burguesía. ¿Ya? Surge en una ciudad que va a tener un gran desarrollo comercial. Esta ciudad que está acá, Florencia. Grábatelo. Florencia va a ser la ciudad que tiene un mayor desarrollo económico, comercial, que luego se va a difundir por toda Europa. Y es en Florencia donde surge, cálmate, donde surge el humanismo y el renacimiento.
Florencia, ¿ya? Florencia. Tener en cuenta esos datos, por el amor de Dios, ¿ya? Ya, muy bien. Claro, ¿dónde está Florencia? ¿En qué país está Florencia? Ya lo dijo una compañera. ¿Cómo está en Estados Unidos? No. ¿Dónde está España? Italia. No. Italia. Italia, pues la bella Italia, la ciudad de el país de las pastas. ¿Te gustan las pastas a ti? Oye, a mí no me gustan las pastas. Nada de pizzas, mozzarella. O sea que no me gusta. Yo soy preferiblemente oca, mashua, charqui, cancha y demás. Ahí me siento a gusto con eso. Estas comidas Chuño, foráneas. Puro, puro. Ahí está. Cushuro. ¿Has comido cushuro, mi estimado? No. ¿No han ¿Qué comido será eso? cushuro? No. No stock. Oyuco, profe. O yo, has Nada, comido. profe, Hay unos granitos nada. que se llaman chocho. ¿Qué es? Como que no, Peor. no han comido chocho, por el amor de Dios. En el mercado te ¿Qué es venden a un chocho? sol. ¿No han comido ¿Qué es, chocho? profe? No, profe. Pues ya te explico. Es parecido Choclo nomás. a un frijolito que viene en el mercado. Te lo venden en bolsita ya sancochada con cebollita y hierbitas como hierbabuena, culantro o huacatay. El chocho. ¿No han comido chocho? Oye, verás, Iguara. El chocho tiene más cantidad de proteínas que cualquier otro cereal, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Aquí tenemos, el capitalismo surge en la Europa occidental. A ver qué países. Tiene que probarlo, pero tú vas al mercado, a un sol te venden la bolsa de chochito, con un poco de limoncito, inclusive. Pruébalo, es rico. Y norte de Italia, Alemania, Francia y demás. Es el periodo del tránsito del orden capitalista hegemónico, donde la burguesía toma el poder, y esta burguesía, al tomar el poder, ¿qué va a impulsar? A ver, observa. Impulsa la producción manufacturera, es decir, la producción a través de la producción manual en la producción de mercancías. Mayor producción, mayores ventas, mayores ganancias. Se lleva a cabo el comercio internacional. Son estas burguesías que van a buscar el comercio con las Indias orientales, con China, con India, con Japón. ¿Y qué traían de estas lejanas tierras a Europa? Te dije la clase anterior. ¿Especias? Especias. Era muy valorada. Por eso ellos desarrollan y va a tener un puerto principal. ¿Cómo se llama ese puerto que hoy en lo que es Turquía tuvo? Fue el puerto que conectó Europa con las Indias. Constantinopla. Muy bien, mi estimado. Oye, sí, me da gusto que estés aquí. Excelente. Y esto va a generar acumulación originaria de capital. Es decir, estas burguesías van a buscar acumular capital, acumular metales preciosos. Es por esa razón que estas burguesías, en búsqueda de oro y plata, que llevan a cabo la invasión ¿a qué? América. Y van a saquear dos grandes imperios. El imperio azteca en el país de México y el imperio incaico en el Perú, en la cual van a saquear las inmensas cantidades de oro y plata para llevar a cabo el desarrollo del capitalismo mercantil. Entonces, escúchame, grábatelo. El oro y la plata que se saqueó del imperio azteca, del imperio incaico, sirvió para el desarrollo del capitalismo mercantil en Europa. Esa es la base principal. Sin el oro y la plata del Tahuantinsuyo y del imperio azteca, el capitalismo mercantil en Europa no hubiera desarrollado y no se hubiera consolidado. Entonces, para que te des cuenta que los hechos que ocurren en la historia universal tienen concatenación, tienen relación con la historia del Perú. Aquí en historia nada está aislado, nada es coincidencia, como me decía acá un compañero hace instantes atrás. Bueno, en una línea de tiempo, no vamos a pasar a explicarla, características de este capitalismo. Surgen los burgos. Profesor, ¿por qué le llaman burguesía? Porque se originaron acá, en los burgos. Claro, muy bien, miren. ¿Y qué son burgos? Las ciudades. Oye, escúchame. Llega un momento en la cual los pequeños comerciantes van a vivir fuera del feudo. Y estos pequeños comerciantes, al comercializar cada vez más, los burgos empezaron a crecer. Y empezaron a opacar, empezaron a ensombrecer el poder de los castillos del señor feudal. Y es así que los burgos van a ser un activo comercio en base a la manufactura, en base a los préstamos. Son en los burgos donde van a surgir los banqueros. Y la mayor parte de banqueros en los burgos eran procedencia de ¿quién?
Te lo dije, a ver, ¿quién financió la campaña de Colón, la campaña de Pizarro? Los musulmanes, digo, de los No, árabes. no, no fueron musulmanes, hijo. Una clase, Árabes. los judíos, no los judíos. Los grandes financistas, los primeros bancos que van a surgir en Europa, en Francia, Inglaterra, Italia, España, van a ser bancos con capitales de judíos. Los judíos se convirtieron en... Y es aquí donde nos lleva una revolución comercial. Y esta revolución comercial cambia la forma de vida. Las ciudades destronaron a los feudos. Y el feudalismo poco a poco entró en crisis, en decadencia. Y el capitalismo empezó a escalar y a tomar posesión económica. Esta es la imagen principalmente de un burgos. Por eso llaman burguesía. De ahí deriva la condición social de él. Van a haber talleres donde van a la producción de estos elementos. El comercio marítimo se va a desarrollar debido a la industria náutica. Recuerda el mejoramiento de las técnicas de embarcaciones como las carabelas, la brújula, el astrolabio. Y aparte van a estar los banqueros, la letra de cambio, la contabilidad. Por ejemplo, tenemos, grábate aquí, una de las familias más influyentes, una de las familias más poderosas en Italia, en Florencia, eran los Medici. Oye, los Medici tenían tanta fortuna que prestaban a reyes. Los Medici habían prestado a los reyes católicos, a los reyes de Portugal, a los reyes de Inglaterra. Eran la familia económicamente más poderosa en Francia. Perdón, en Italia. Uno acaba de dar cuenta que en esta etapa del capitalismo el dinero empezó a difundirse de forma dinámica que permitió reactivar la economía en favor de los intereses de la burguesía y del capitalismo. Los Medici, inclusive los Medici, va a tener un momento hasta van a financiar las papas. Escúchame. Hubo una vez en canal de cable hace años atrás, estoy hablando de hace 8 o 10 años, HBO, de repente no sé si has escuchado este canal, en HBO salió una serie muy polémica, fue vetada. Porque esta serie, este canal planteó una serie muy polémica que fue vetada llamada Los Borgia. Los Borgia fue una familia de Florencia y de Venecia que llegaron a ocupar altos cargos en la Iglesia Católica. Muchos familiares llegaron a ser cardenales y muchos llegaron a ser papas. Pero tú revisas la serie Los Borgia en HBO, vas a ver que esta familia, oye, es una familia de locos, ¿no? Padre mataba a sus hijos, hijos que mataban a los padres, o padres que tenían relaciones sexuales con las hermanas, o sea, un caos total, ¿no? Y esto va a ser denunciado años después en la etapa del humanismo, los excesos que cometía la Iglesia Católica, que vamos a pasar a comunicar cuando hablamos del humanismo, ¿ya? Este es un mercado típico de una recreación de cómo se puede haber visto un mercado. Obviamente, ¿cuál es la importancia de un mercado desde el punto de vista económico? Tú estás llevando economía, ¿no es así? Comercializar. Vale. Ya, claro. La compra y venta de mercancías. El lugar donde concurren ofertantes y demandantes, ¿no es decir? O lugar donde se lleva a cabo el intercambio comercial. Por eso que los mercados van a ser importantes. Mayormente en Europa van a haber las ferias. Por ejemplo, la feria más famosa en Europa era la feria de Champagne en Francia, ¿no? Que va a ser la feria que era internacional, que convocaba a diversos comerciantes de diversas partes, hasta de Medio Oriente venían. Años después van a subir otras ferias. La feria de Lyon. A ver, ¿en qué país se encuentra la ciudad de Lyon? Lyon, no León, ¿eh? España, no, está más perdida que mi abuelita. Francia, muy bien, milagritos. ¿Dónde queda la feria de Ginebra? Ginebra, ¿qué ciudad? ¿Qué país corresponde a Europa? Ginebra. Italia, Suiza. Suiza, muy bien. Amberes, llamado Países Bajos hoy. Holanda. Holanda. Frankfurt, ciudad de Frankfurt, o Alemania, claro. Son ferias que van a surgir después de que Champagne marcó el hito y desarrolló el comercio a gran escala, un comercio internacional. Bueno, acá se ve pues la imagen, un grabado de la época donde se pudo haber establecido la posible feria que se haya podido manifestar, ¿ya? Estos son los talleres artesanales en los burgos, donde se procesaba
y la producción de mercaderías. Ahora, dentro de un taller existían los gremios. ¿Qué eran los gremios? Era la agrupación de comerciantes o productores de un solo oficio. Por ejemplo, gremio de zapateros, gremio de panaderos. Ahora, en un taller habían 3 elementos. El maestro artesano, que era el dueño, el oficial, que era un asalariado, que era apoyo del maestro y recibía un pago, y el aprendiz. El aprendiz lo normalmente era una persona joven. Y como era aprendiz, el oficial le enseñaba al aprendiz toda la producción, por ejemplo, de un zapato, toda la producción, por ejemplo, de un mueble. Y el aprendiz, por ese trabajo que él realizaba, no recibía pago. El oficial decía, no, tú estás aprendiendo. Cuando llegues a aprender a realmente todo el oficio, recién recibirás un pago. Es decir, un sistema donde era explotado el trabajo de los aprendices en favor de los maestros artesanos. ¿Ya? Obviamente va a haber pues diferenciación social. Va a estar la gran burguesía. En la gran burguesía tenemos a los banqueros, a los grupos políticos que van a ostentar el poder. Claro, también eso pasa hoy en día, mi estimada Milagritos. Claro que sí, un momentito. Voy a borrar acá a mi tío Vizcarra. Siempre me molesta mi tío Vizcarra. Quiere que la cosa cuando ya fue su gobierno. Ya. Estaban los maestros artesanos. La pequeña burguesía eran pequeños comerciantes que tenían un poder económico no tan holgado como la gran burguesía. Y en el sector del pueblo estaban pequeños artesanos, artesanos aprendices, vagabundos, comerciantes en menor grado y también el pueblo en general. Lo que demuestra pues que en el capitalismo también hay marcadas diferencias sociales. Y aquí vamos, punto que me interesa, lo que viene a ser el humanismo. Y aquí vamos a... El humanismo es un movimiento cultural promovido por la burguesía. ¿Ya? Es un movimiento intelectual donde van a estar los Medici. Y los Medici van a implementar la palabra llamada mecenas. A ver, escúchame. ¿Qué viene a ser mecenas en esta etapa, profesor? Mecenas quiere decir protector. Oye, los Medici se encargaban de proteger, financiar, auspiciar la obra de estos intelectuales, de estos escritores, de estos artistas, tanto del humanismo como del Renacimiento. A ver, ¿cómo es ello? Ahora, el humanismo es lo siguiente, mira, las preguntas dicen, mira, la burguesía es inteligente, pues, momentito, si nosotros como burguesía queremos tomar el control político total en Europa, hay que cambiar la forma de pensar del pueblo. Hay que cambiar la forma de pensar, hay que cambiarle el chip, decía. Obviamente en ese entonces la gente pensaba a ciegas que estaba dominada por la creencia de la religión católica. La sumisión, la resistencia. Entonces, el humanismo dice, no, hay que cambiar esta forma de pensar del hombre. Cambiar su forma de pensar para ganarse a esta persona y que ellos también formen parte del capitalismo, formen parte del mercado, compren nuestros productos y de esta manera la burguesía se puede. Oye, siempre la burguesía ha buscado cambiar esto. Y eso de repente te lo explicará tu profesor de filosofía en tus talleres que tienes. Hoy, por ejemplo, los grandes grupos de poder están planteando una ideología a nivel filosófico llamada el posmodernismo. Pregúntale a tu profesor de filosofía a qué se refiere eso. Es la postura que han difundido los grandes grupos económicos. ¿Para qué? Para cambiar el chip de las personas y evitar pues que las personas se ajusten a los intereses, a la música que tocan hoy las grandes empresas y los grandes países que hoy económicamente controlan el mundo. Lo mismo hace la burguesía en ese entonces, con el humanismo. Pero para ello tiene que tener un sustento. Obviamente, acá la burguesía va a pagar. Por eso que los mecenas pagan a intelectuales, a literatos, a filósofos, a escritores que traten de difundir el humanismo y acabar con lo que viene a ser la forma de ver de la religión católica que dominaba en ese entonces. ¿Qué planteaba, por ejemplo, el humanismo? Una principal característica, escúchame, es antiescolástico. Es decir, está en contra de los intereses y de la forma de pensar de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la Iglesia Católica defendía en ese entonces el dogma y la fe. Decía, ustedes campesinos
ustedes como pueblo, deben creer en base a lo que es la fe, en base a lo que son los dogmas. Y según las religiones, ¿qué es un dogma y qué es la fe? Dogma viene de doble idea. Dogma es Ya, una y es verdad irrefutable. verdad irrefutable que no requiere comprobación. Si la iglesia decía que Dios creó las cosas en 7 días y que tú eres un pecador y tienes que arrepentirte para alcanzar la salvación divina, porque no alcanzarás el paraíso, eso era un dogma. ¿Para qué tú tenías que comprobarlo? No. Tus acciones deben ser en base a la fe y a los dogmas. Aquí la burguesía discrepa. Los humanistas discrepan. Dicen, no, el hombre debe comprender cómo funciona el mundo. ¿Usando qué? Su razón. Por eso los humanistas anteponen la razón antes que la fe. Dice, el hombre debe usar su razón, su intelecto, su pensamiento para entender lo que ocurre a su alrededor y comprender los reales fenómenos. Mira, en ese entonces, tú sabes que en Europa se dio la peste negra. ¿Sabes, no? Sí, Que sí, mató sí, millones sí. de personas en Europa. En Europa se dio cataclismos, se dio terremotos que mataron a miles de personas. ¿Qué explicación le daba la Iglesia Católica a esto? Que era ¿Castigo un de quién? castigo. Castigo divino. Castigo divino, decían. Eh, hay peste bubónica, hay terremotos, porque ustedes, miserables, son pecadores. Por esa razón, Dios manifiesta su ira. Tú sabes que eso obviamente no es correcto, pues, ¿no? Tú sabes que el día de hoy un terremoto es porque castigo de Dios. Si ocurre un terremoto en instante, ¿será el apocalipsis? Placas tectónicas. Obviamente no, pues es las placas tectónicas, es la energía interna de la Tierra. Pero en ese entonces el humanismo discrepa. Por eso que los humanistas hacían frontalmente, fueron contra la forma de pensar de la Iglesia Católica. Y dicen, no, el hombre debe usar la razón. Y el humanismo va a plantear el antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? El Estudio del hombre. antropocentrismo es, claro, pero sobre todo, poner al hombre por encima de Dios. En ese entonces, todo giraba en torno a Dios. Dios era el máximo ser omnipotente, omnipresente, etc., etc., en la cual el hombre debía someterse. Pero aquel humanista dice, un momentito, las cosas no son así. ¿Quién transforma la sociedad? El hombre. ¿Quién genera todo esto? El hombre. ¿Quién ha modificado todo esto? El hombre. Por lo tanto, el mundo debe girar en torno a los intereses. El hombre es el que forja su destino y no Dios establece el destino del hombre. O sea, los humanistas dicen, no, en el mundo gira en torno a los intereses, necesidades y capacidad de transformación del hombre. Es antropocentrista. En el feudalismo era teocentrista. Todo giraba en torno a Dios. Claro, muy bien, Milagritos, claro. Y esa forma de pensar a los humanistas les valió crítica. Ahora, los humanistas van a tratar de revalorar la cultura greco-latina. Recuerda que en el feudalismo, y creo que tal tu profesor de filosofía, era muy influyente en las teorías de Tomás de Aquino, ¿no es así? Era muy influyente en las teorías de Agustín de Hipona, que era la escolástica. Recuerda que es la escolástica, ¿no? En taller de filosofía lo has visto, ¿no? Yo estaba escuchando la semana pasada, interesante lo que decía el profe. Entonces, el humanista rompe eso, de no, ya no somos escolásticos, ya no las teorías de Tomás de Aquino, de Agustín, sino que hoy debemos revalorar a una cultura que se ha perdido en el tiempo, la griega y la romana, que basaron en entender el mundo en base a la razón. Por eso para los humanistas hay que rescatar, hay que revalorar, hay que restablecer la cultura griega y romana que dio mucho a acontecer. Oye, esta idea removió los intereses de la iglesia. La iglesia estuvo así. Empezó a cuestionar. Y no tenía, lamentablemente, la iglesia argumentos para refutar la postura de la burguesía, la postura de los humanistas. Carecían de argumentos, pues. Por lo tanto, estas ideas cayeron en terreno fértil y se difundieron por toda Europa en contra de los intereses de la iglesia. Y para eso van a haber intelectuales. Están acá. Recuerda que el humanismo también surge en Italia, en Florencia. El principal representante va a ser el señor
Dante Alighieri, que escribe una obra que supongo tú lo has leído alguna vez, La Divina Comedia. ¿Has leído La Divina Comedia? Claro, a ver, ¿de qué trata La Divina Comedia? A ver, resúmeme en un minuto La Divina Comedia. No la leí. Claro, ¿en quién? ¿En quién, preciosa? A ver, claro que sí, Viajes de Carlita. Dante, Los humanistas se basan en el hecho de la ciencia. ¿Cómo dices? viajes de Dante por el purgatorio, el paraíso, el Hasta- infierno. Claro. Oye, mira, Dante inicia la obra cuando su alma está extraviada. Hace un viaje del purgatorio y pasa por el infierno hasta llegar, dice, al paraíso. Bueno, cosa que en la obra Dante no llega al paraíso, llega a las puertas del paraíso. Iluminado por su razón, que es el poeta Virgilio, y su musa inspiradora, que es Beatriz. Pero ¿sabes por qué Dante inicia y le presta mucha importancia a su obra en lo que es el infierno? Cuando tú lees la Divina Comedia y todos los exámenes de admisión que yo he visto, le centran su atención en lo que es el infierno. Y para Dante el infierno está compuesto de círculos concéntricos, ¿no? Desde los pecados más leves hasta el pecado más grave. Y para Dante, el pecado más grave, ¿cuál es? Dice, la traición. ¿Sabes? En esta obra Dante dice, la iglesia siempre ha hecho creer al hombre que es un ser pecador. Bueno, la iglesia siempre ha dicho eso, bueno, somos pecadores. Desde antes de ni siquiera nacemos, ni siquiera tenemos ni una acción, ya somos pecadores. Entonces, Dante dice, en esta obra, Dante critica y hace ver a que la iglesia solamente considera al hombre como un ser pecador y no lo considera como un ser virtuoso, con capacidades, con habilidades. Yo te pregunto, ¿somos personas pecadoras con defectos o también tenemos capacidades? ¿Tenemos virtudes como toda persona que es? ¿Sí o no? Tenemos Yes. virtudes. Claro. Sí. Pero en ese entonces la Iglesia Católica no lo hacía ver así, pues. Para la Iglesia Católica el hombre es un ser netamente pecador, un instrumento de la creación de Dios. Entonces Dante, en la obra La Divina Comedia, critica eso. Critica el exagerado uso que hace la Iglesia Católica para atribuir al hombre que es un ser pecador. Y que la única forma que el hombre tiene para salvar su condición de hombre es someterse, seguir los dogmas, la fe de la iglesia para llegar a dónde. ¿Llegar a dónde? A tu El salvación, paraíso. al cielo. Eso es lo que va a discrepar y va a criticar pues el Señor. Ahí flotas. Porque si tú, claro, porque si tú revisas la Divina Comedia, mayormente pues un poquito bájale, se centra en eso, en lo que es el infierno. Y podremos tener, pues somos seres que tenemos errores, yo también tengo errores, pero no solamente somos seres pecadores, pues, ¿no? También tenemos virtudes, capacidades, también tenemos potencialidades, cuestión que la iglesia, bueno, no reconocía en ese entonces. Está el famoso Francesco Petrarca, considerado el padre del humanismo, que escribe sus poemas a Laura, donde expresa mucho la postura antropocentrista, ¿ya? Claro, muy bien, Carrita, podemos remendarlo, claro que sí, podemos remendarlo. Está Giovanni Boccaccio. Oye, este escritor es clásico. Sugiero que quizás algún día lo leas. Él va a escribir un conjunto de cuentos, 100 cuentos llamado el Decamerón. Son cuentos erótico-picarescos, algunos de un contenido muy alto, pero matizado con su pluma literaria, donde el señor Giovanni Boccaccio denuncia los excesos de libertinaje sexual que provocaba la Iglesia Católica. Oye, no lo digo yo, revisa los documentos. En ese entonces, en Italia, en Francia, disculpa la palabra, habían prostíbulos para curas, para papas, para obispos. Se tenían noticias que el papa en el Vaticano tenía esposas. Entonces, en esta obra, Giovanni Boccaccio denuncia cómo la Iglesia Católica tenía exceso de libertinaje sexual. Se cuenta que en el Vaticano habían grandes orgías donde se consumía licor en abundancia. Entonces Giovanni Boccaccio, un momentito, ¿cómo es posible que la Iglesia cuestione al hombre diciendo que es pecador? Si ellos son más pecadores que nosotros mismos. No hay moral, pues, ¿no? Es como un político el día de hoy, César Acuña, que te hable pues de la veracidad y de un discurso de veracidad, cuando su práctica dice todo lo contrario. Entonces, en este librito, el de Camerón, que es un conjunto de 100 cuentos de carácter erótico picaresco,
el señor Giovanni Boccaccio denuncia los excesos de libertinaje sexual que cometía la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy, ¿no? Hay referencias en muchos lugares del Perú y de esa parte del mundo que ha habido denuncias de padres a niños, curas pedófilos, curas que han violado fieles, feligresas. O sea, eso es una cuestión constante, ¿eh? Y la Iglesia Católica también, pues, como quien dice, ha tenido sus errores. Y el señor Giovanni Boccaccio lo muestra, pero de una forma sarcástica, de una forma irónica, a través de esta obra literaria, que fue muy difundida en ese entonces. Y también está Nicolás Maquiavelo, con su principal obra, El Príncipe. A ver, una acotación. Nicolás Maquiavelo es considerado el padre de la ciencia política. Pero un detalle. ¿Sabes tú qué significa la palabra maquiavélico el día de hoy? Supongo que tu profesor de RV te lo ha dicho. ¿Qué significa maquiavélico? Dice, oye, mira, mi papá es maquiavélico, mi hermano es maquiavélico, dice. Ese político es maquiavélico, dice. ¿Malvado? Astuto. Malvado, cruel, astuto. O sea, se ha dicho que la palabra maquiavélico es sinónimo de malvado, cruel, malsano, ¿no es así? Que no tiene escrúpulos, inescrupuloso lo han dicho. ¿Por qué? Porque algunos autores, y lo vas a encontrar en muchos libros, han tergiversado la obra de Nicolás Maquiavelo. Malo, cruel, dicen. ¿Por qué? Porque algunos autores dicen que Maquiavelo dijo, cosa que nunca lo dijo, pero lo han difundido, El fin una justifica frase los medios. que el fin justifica los medios. ¿Qué quiere decir? Algunos autores dicen que Maquiavelo, en su libro El Príncipe, dice que un gobernante, un monarca, un príncipe, debe hacer todos los medios que están disponibles, habidos y por haber, para concentrar el poder. Si es posible, debes matar a tu madre, a tu padre, qué sé yo, pero con tal de tener. Es decir, el fin justifica los medios. Oye, eso nunca dijo Maquiavelo. Yo no sé de dónde ha salido tal interpretación, dada hoy por políticos, por científicos y hasta por filósofos. Eso no es así. Y te invito a que revises el libro El Príncipe. En el libro El Príncipe, lo que hace Nicolás Maquiavelo es dar pautas, dar elementos, dar sugerencias de cómo una persona debe aferrarse al poder, basándose en el uso de la razón, basándose en lo que es en la guerra, pero no netamente en cuestiones ideológicas como es la iglesia. Por eso es considerado pues el padre de la política. Ahora, claro, lamentablemente muchos no entienden la obra de Maquiavelo porque Maquiavelo habla con personajes de la época. Si tú revisas el libro de Maquiavelo, él nombra a príncipes, a reyes, a monarcas de la época, que hoy ya no están presentes, pues, ¿no? Y hay muchos que en la cual se pierden, pero Maquiavelo, pues, ha sido tergiversado, ha sido malentendido, por así decirlo. Él nunca quiso decir eso. Por lo tanto, a mi parecer, el término maquiavélico no debería ajustarse a él. Para esto, de lo que dicen de eso, de sus pensamientos, debería estar retorciéndose en su tumba, ¿no? Por tergiversar las ideas que... Va a salir. ¿Qué es lo que quería decir? No, bueno, él nunca, por ejemplo, él nunca manifestó esta frase, el fin justifica los medios. ¿Eh? No, yo no sé de dónde salió dicha frase. ¿Eh? Lo que él trata de dar a entender a su obra, mi estimada Nicole, son pautas, sugerencias, como un político, en este caso un monarca, debe aferrarse al poder, usando, apelando a su razón, apelando a sus ejércitos, pero no dependiendo tanto de lo que es la Iglesia Católica, marcando una separación con la Iglesia Católica, por así decirlo. En Holanda va a estar Erasmo de Rotterdam con su Elogio de la Locura, y en Inglaterra, Tomás Moro y la Utopía, en la cual va a establecer una crítica a lo absoluto. Pero los principales son los que están acá, pues Dante Alighieri, Petrarca, Giovanni Boccaccio y Nicola Maquiavelo. Y por último tenemos el Renacimiento. A ver, ¿qué significa la palabra renacimiento? Nacer otra vez. Movimiento cultural y artístico. Comienzo. Dice, el hombre tiene que renacer. Y para renacer, tiene que cambiar su forma de pensar, su forma de expresar, su cultura. ¿Y qué cultura debemos tomar? La cultura griega y latina. El renacimiento, jovencito, se va a expresar mucho más en el plano artístico. Es un movimiento científico-artístico que va a basarse en el 400 en Florencia y el 500 en Roma, siglo XIV, siglo XV. ¿Ya?
Todo esto va a estar acordado por el Papa. Los papas también van a formar parte de ello. Algunos papas, ¿no?, que no querían perder su poder económico. Por ejemplo, en Florencia destaca en arquitectura Filippo Brunelleschi, con la cúpula de la Catedral de Florencia. En la escultura sobresale Donatello, con sobre el David. Y en pintura, Sandro Botticelli con el nacimiento de Venus, que ahora vamos a pasar a verlo. En Roma tiene el máximo representante, Leonardo da Vinci. Pregunta, ¿tú conoces a Leonardo da Vinci más como un científico o como un artista? Artista. Artista. Y ese es otro plano en el cual no hay que darle crédito. Casi todos los libros de historia, por eso hay que regir un poco la historia, mencionan pues que Leonardo da Vinci es un gran artista. A ver, obra principal de Leonardo da Vinci, por la cual se hizo famoso. La última cena. O la Mona Lisa. La última cena. La Y la Mona Lisa. Gioconda o la Mona Lisa. Pero mire, escúchame. Yo en una ocasión, cuando estuve en la universidad, cálmate, en una ocasión estuve en la universidad, tuve acceso a sus cuadernos de Leonardo. Leonardo da Vinci tiene un libro llamado Los Cuadernos, donde Leonardo da Vinci, aparte de ser artista, es un científico, un inventor, un matemático, un ingeniero. Oye, en ese libro, Los Cuadernos, hay prototipos de máquinas, de aviones, De avioneta. helicópteros, de submarinos, de tanques de guerra. Pero como en ese entonces, escúchame, como en ese entonces la ciencia no estaba desarrollada, estos inventos quedaron en la mente y en la obra de Leonardo da Vinci. Oye, mira, yo tenía un texto donde hay un texto de los cuadernos donde aparece toda la secuencia embrionaria de un embrión hasta feto, hecho a mano por Leonardo. Oye, es tan real su dibujo que si tú lo ves, parece una placa de ecografía en 3D. Hoy la ecografía se utiliza para saber cómo va el feto, el embrión en el útero de la madre, ¿no? Oye, son exactos los dibujos de Leonardo y lo hizo en el siglo XVI. Mira, hoy siglo XXI. Por eso, Leonardo Es da como Vinci Pedro Pauleta acá en Perú. Ajá, Pedro Pauleta es el visionario de lo que viene a ser la era. Y estos principios de Pedro Paulet fueron tomados por la NASA, Estados Unidos, para llevar a cabo los transbordadores. Y el mérito no le andó a Pedro Paulet. Por lo tanto, Leonardo da Vinci es más que un simple pintora. Eso sería bueno que tú revises los cuadernos de así se llama la obra. Cuaderno de Leonardo, en internet hay una copia. Y si no hay una copia, ve al Museo al Museo al Mali. ¿Conoces el Mali? El Museo de Arte de Lima. Hay una copia exacta de los cuadros de Leonardo. Casi 500 páginas. Estos escritos luego van a ser tomados por otras culturas, por los alemanes, que en la Segunda Guerra Mundial llevaron a la práctica pues lo que Leonardo da Vinci tenía en idea, en teoría. Miguel Ángel con su obra La Piedad, el David, y Rafael Sanción con la Escuela de Atenas. Aquí tenemos la cúpula de la Catedral de Florentina. Oye, mira, impresionante obra. Lo que aparece encima, que son hormiguitas, parece, son turistas. De esta cúpula se puede ver todo el ámbito de Florencia. Una vez más, la ciudad de Florencia, con la cúpula de la ciudad de obra de Filippo Brunelleschi. Aquí tenemos otra obra de Donatello. Aquí tenemos la obra de Sandro Botticelli. Observa, mira, los pintores renacentistas van a pintar desnudos, algo que la Iglesia Católica en la etapa feudal estaba prohibido. ¿Por qué prohibía la Iglesia Católica pintar o esculpir desnudos? Pecado era, pues. Pecado. Lascivia, pues pecado. Pero los renacentistas dicen no, hay que expresar la belleza del cuerpo. Ahora, los renacentistas pintan esto no para que la persona se morbosee, pues, psicalípticamente, sino para apreciar la belleza, la fisonomía, establecer lo que llama la cuadratura de la conformación del cuerpo humano, tanto en la mujer como en el varón. Por eso que casi todas las pinturas y esculturas son de desnudos, ¿no? Son de desnudos. Claro, muy bien, Carla, darle otro enfoque a ello. Aquí tenemos, por ejemplo, el David de Miguel Ángel, mira, totalmente desnudo. Cosa que antes la Iglesia Católica era un pecado, una lascivia, generaba pues lujuria, ¿no?
fuera conlleva lo que es lujuria. Y aquí tenemos pues el cuadro de la última cena, ¿no es así? Donde se interpreta de diversas maneras este cuadro. Bueno, pues un escritor, Dan Brown, El código da Vinci. hablaba que el cuadro del código hablaba que tenía un enigma escrito, secreto, ¿no? Bueno, las ideas de Dan Brown han quedado en hipótesis. Falta mayor pruebas fehacientes que corroboren sus supuestas teorías de un complot, etc., del Santo Grial y de todas las cuestiones que tú ya conoces, porque supongo habrás leído el Código da Vinci o habrás visto la respectiva película también que habla al respecto, ¿no? Bueno, acá tenemos una frase de mi gran amigo Charles Chaplin, a la cual quiero compartir con ustedes. Cantinflas. ¿Alguna vez has visto las obras de Charles Chaplin? Una que otra. Oye, sugiero que veas El pibe o El dictador. Pero profesor, Charles Chaplin tiene cine mudo, pero mira su cine mudo y te va a causar bastante risa, pero también te va a hacer enseñar a pensar. Yo pienso que el cine, el llamado séptimo arte, debe ser películas que te hagan pensar, que te hagan cuestionar, y no películas netamente taquilleras. Por ejemplo, Hollywood tiene un conjunto de películas que son netamente pues taquilleras, que no tienen ningún tipo de contenido, por así decirlo, ¿ya? Dejo acá la presentación. Profesor, te escucho. Entonces, para concluir, el humanismo y el renacimiento, sí. ¿todos los dos estarían en contra de la religión, de la iglesia? Cuestionaron las ideas de la Iglesia Católica. Va a haber un movimiento que va a darle así el golpe letal pues a la Iglesia, que es la reforma religiosa. Entonces, esto ya son antecedentes, pero sí, tanto el humanismo como el renacimiento cuestionan la forma de pensar, la escolástica, el teocentrismo y las ideas de la Iglesia Católica que eran predominantes en ese entonces, ¿no? Claro que sí. Muy bien, a ver, permíteme trabajar, vamos a trabajar ahora lo que es el material. A ver, ¿dónde está? Ya, listo. A ver, ¿tienes el material ahí? ¿Te llega? Sí. Habla. Ahora, mira, dentro del material de la separata también hablan del feudalismo. Y el feudalismo es una etapa en la cual la Iglesia Católica buscó recuperar Tierra Santa que se encontraba en poder de los turcos. Dice, hacia el siglo IX después de Cristo, los protagonizaron violentas migraciones hacia el norte de Europa. Se establecieron en lo que es hoy Inglaterra, en lo que hoy es Dinamarca, en lo que es hoy Finlandia. ¿A quiénes me refiero? Anglosajones. ¿A Jonás? ¿Qué hablas, individuo? ¿Cómo que Jonás? ¿A quién me refiero? Grandes navegantes que llegaron a América. ¿Sí te Vikingos. Vikingos, pues los vikingos, ¿ya? Dice, a ver, los realizaban constantes acciones de hostigamiento en la zona del Mediterráneo, fomentando que las poblaciones del sur de Europa buscaran protección en los señoríos feudales. Los sarracenos. Los sarracenos era una etnia proveniente de la zona de Medio Oriente, que profesaban algunos de ellos el musulmán. Uno de los pueblos invasores del siglo IX después de Cristo que hostigó la zona oriental de Europa fue la de los turcos. Claro, la de los hunos de Oriente, la de los hunos con Atila, el famoso Atila que decía que donde pisa mi caballo no crecerá. Crece la hierba, dicen, debido a lo brutal que eran sus agresiones. Consecuencia política más importante de la desintegración del imperio carolingio. A ver, ¿cuál es lo más? Recuerda que el imperio se desintegra después de la firma del Tratado de Verdún. ¿Qué surgen? La conformación de relaciones feudos-vasalláticas. Características económicas del sistema feudal. Ya, vamos rápido, antes que el tipo nos gane, tiene que dar su práctica. A ver, en el feudalismo, ¿se da expansión comercial? ¿Seguro? No. ¿Se da expansión comercial? No, esto es falso, pues. Tan falso como el discurso de tu tío, el señor Forsyth. ¿Se da autoabastecimiento? Verdadero. 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 Sí, ¿Industria verdadero. artesanal a gran escala? Falso. ¿O industria limitada? Falso. Falso. ¿Predominio en la agricultura? Verdadero. Claro. Verdadero. ¿Tenencia de la tierra? Verdadero. Ya. ¿Cuál sería la clave? Entonces, son correctas
2, 3, La 4 y 5, ¿no? ¿Cuál será? Ah, perdón. la No, D. serían 2, 4 y 5. ¿Cuál será? La Claro. D. ¿No es así? La D. La sociedad feudal estaba dividida ¿en qué? Estamentos, claro. El contrato del vasallaje obligaba a sus contrayentes ¿a qué? ¿A qué obligaba el vasallo hacia el señor feudal? La A. La A, pues la defensa y el respeto mutuo. Hacia el siglo IX después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue ocupada por los turcos selyúcidas, con la cual impidieron el paso a Tierra Santa. Relacionar correctamente, bueno, está todo separata. A ver, acá sería la letra D, ¿ya? Que vendría a ser 4, 5, 1, 2 y 3. La segunda cruzada, impulsada por la Iglesia Católica, fue protagonizada y liderada por Felipe II. Luis VII y Conrado III. Son consecuencias de la primera cruzada. Pregunta 11. Consecuencias. Sería 3, 4 y 5. 3, creación de los reinos cristianos. 4, conformación de las religiosas y recuperación de Jerusalén, pero la pierden poco tiempo después porque los turcos la retoman. 12, relacionar correctamente, dice, a ver, aquí sería el orden. Federico Barbarroja es inglés. No, Federico Barbarroja es alemán. Saladino, perdón, es el sultán Ayalaví. Ricardo Corazón de León es inglés. Barbarroja, alemán. Entonces, ¿cuál sería la clave acá? A ver. 4, 4. 1. La C. La C, muy bien. Entre las consecuencias de la primera cruzada destaca la creación de órdenes religiosas militares. Una de ellas, la de los caballeros templarios. El impulsor de la segunda cruzada fue un sacerdote llamado San Bernardo de Claraval. Ya, a ver, rápidamente acá. Literato italiano, autor del Cancionero y Canto al África. Considerado el padre del humanismo. ¿Quién es el padre del humanismo? Francesco Petrarca. Autor de origen italiano, publicó su obra El Decamerón. ¿Y a quién publica El Decamerón? En la cual denuncia los excesos sexuales de la iglesia. Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio. Precursor del pensamiento humanista, autor de la Divina Comedia, literato italiano. Barco. Divina Comedia. ¿Quién escribe la Divina Comedia? Dante Alighieri. El humanismo surgió. ¿Por qué surge el humanismo? Surgió a fines de la edad durante la temprana Edad Media, claro. Torcuato Tasso, Jerusalén libertada, es una obra del humanismo. ¿Cuál sería aquí la clave? Es decir, autor-obra. La analogía es autor-obra. La B. Obra Jerusalén y Libertad. B, pues Nicolás Maquiavelo, príncipe. Escribió una obra en lo que llevaría a ser considerado como el padre de la ciencia política moderna. En su obra justifica al hombre que no importándole nada, llega. El fin justifica los medios. Bueno, frase mal atribuida, porque ¿a quién? A Maquiavelo. Muy bien, jovencitos. Lo dejamos aquí. Muy bien, profesor Maraví, lo dejo para que los chicos dar su práctica en estos 10 minutos que restan. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Profesor Maraví se encuentra, ¿no? Nos vemos, Jacob, nos vemos, Carla, nos vemos, Luego, señorita profe. Ana, Sebastián, tu Amana, David, Natalie y demás. Chao, profesor. Que tengan buen día. Cuídese, que tenga Cuídense. buen día. Tienen su... Chao, profesor. Tupananchiskama. Chao, profesor. Chao, profesor. Estudiantes, hoy día no se olviden que tenemos Bueno,